Continuamos con su programa DGII 360 y para tratar el tema de impuestos sobre la renta, contamos con la presencia de Pamela Ogando, encargada del Departamento de Análisis de Recaudación y Estadísticas. Pamela es licenciada en Economía, posee una especialidad en métodos cuantitativos aplicados a la economía y una maestría en políticas públicas. Bienvenida, Pamela, a DGII 360. Muchas gracias, Marlene, un placer estar aquí. Bienvenida, Pamela. Para nosotros es un inmenso placer y un honor tenerte en nuestro espacio DGII 360. Y ya para ir entrando en lo que es el tema del impuesto sobre la renta, nos gustaría saber qué es el impuesto sobre la renta ISR del que tanto se habla a nivel nacional. El impuesto sobre la renta, Federico, es un impuesto anual que se aplica a un periodo fiscal determinado. Este impuesto grava lo que es cualquier tipo de ingreso, utilidad, beneficio o renta. Me gustaría que abundaras un poquito en ese punto sobre qué grava el impuesto sobre la renta y quiénes están obligados a presentar y pagar este impuesto, Pamela. Bueno, el impuesto sobre la renta grava diferentes tipos de ingresos. Está, por ejemplo, el ingreso de los sueldos, que nosotros, por ejemplo, que somos asalariados, nos deben retener. Este grava también los ingresos de los negocios de único dueño, grava incrementos de patrimonio, así como también arrendamientos de inmueble o cualquier explotación de un inmueble o terreno. Y asimismo grava cualquier actividad comercial, industrial o agropecuaria que pueda realizar un contribuyente. En ese mismo sentido, Pamela, existen diferentes declaraciones juradas para los contribuyentes y tasas. Sí, Federico, hay diferentes tipos de declaraciones dependiendo del tipo de persona. En el caso de las personas físicas, estas deben declarar el IR1 y sus anexos. Y la tasa a pagar va a depender de en qué rango o tramo de ingresos se encuentren. Dependiendo del tramo, estarán pagando un 15, un 20 o un 25%. En el caso de las personas jurídicas, deben declarar el IR2 y sus anexos, tomando en cuenta que dependiendo del sector en el que se encuentren, su anexo puede ser diferente. Este es el caso de los hoteles, seguros y los bancos o financieras, que tienen un anexo que es diferente al resto de los contribuyentes. En el caso de las personas jurídicas, la tasa a pagar es de un 27%. Pamela, ¿qué es exactamente la renta neta imponible y cuáles contribuyentes o cuáles industrias estarían exentas? La renta neta imponible es la base sobre la que se aplicará la tasa que acabamos de conversar, 27% para personas jurídicas y dependiendo del tramo, pues ahí veremos cuál es la tasa para las personas físicas. En cuanto a los ingresos exentos, para las personas físicas se encuentran exentos la exención contributiva. Estos son los ingresos que son inferiores a 416.220 pesos. Se encuentra también exento la regalía pascual o sueldo 13, siempre que ésta no sea superior a un salario mensual. Asimismo, se encuentra exenta la seguridad social y las indemnizaciones por preaviso, cesantía, entre otros. Vamos a repetir el monto, por favor, Pamela, de personas físicas, 416.220 pesos. Eso es anual. O sea que si una persona física excede esta cantidad de ingresos al año, pues ya sí sale de, digamos, de ese margen de excepción. Correcto. Es así, Marlene. Pamela, muchas veces escuchamos el término retención. Nos gustaría que nos explicaras qué es la retención y si existe diferentes tipos de retención para cada persona. Es así. La retención no es más que una deducción que realiza un agente que ya está determinado dentro de las leyes regulativas y normativas de nuestra administración tributaria y esta persona está obligada de deducir este impuesto del pago que le hace al contribuyente o a la persona física y es la persona encargada de ingresar este monto a la administración tributaria. Es decir, que él es quien finalmente debe realizar el pago ante la DGI. Pamela, retomando el tema del impuesto sobre la renta de personas físicas, además del monto anual, ¿existe algún otro estándar o información que se tome en consideración para determinar el impuesto sobre la renta de personas físicas? Sí, esto va a depender primero de si la persona física tiene una contabilidad organizada y si esa persona física presenta costos y gastos. En el caso que la tenga y que los presente,
su renta neta imponible va a ser los ingresos brutos menos estos costos y gastos que él reportó a través de su formato 606. Si la persona física no presenta costos y gastos, entonces se va a determinar en base a sus ingresos y la exención contributiva que ya conversamos hace un momento. Que yo como persona física o jurídica tengo diferentes declaraciones juradas para presentar. Sí, es así. En el caso de persona física que tiene una relación de dependencia con un empleador, es decir, es un asalariado, como el caso de nosotros, que somos empleados de la DGI, nosotros no tendremos que presentar nuestra declaración, sino que la retención será realizada por nuestro empleador, DGI en el caso de nosotros. Y ese empleador deberá realizar la retención a través del formulario IR3. También hay una diferencia importante entre este tipo de retención y el IR1 que les comentaba de persona física, y es que el IR3 se declara de forma mensual, mientras que el IR1 es declarado de forma anual. ¿Cuál es la exención contributiva anual del impuesto sobre la renta y su comparación con años anteriores? La exención contributiva son los 416.220 pesos y esta se ha mantenido desde el periodo 2017. De igual forma, pudiera ser ajustada por la inflación anual que publica el Banco Central de la República Dominicana, pero hasta el momento se ha mantenido fija desde ese periodo. Y si yo quiero presentar mis declaraciones juradas, ¿cuál es mi fecha límite para presentar estas? Esto va a depender del tipo de declaración nuevamente. En el caso del IR1 de personas físicas, tienen 3 meses posterior a su fecha de cierre para declarar. La fecha de cierre para las personas físicas es diciembre. Todas las personas físicas tienen cierre fiscal del año calendario, es decir, de enero a diciembre. En el caso de las personas jurídicas, ahí es diferente. Tienen 4 meses posterior al cierre fiscal y tienen diferentes cierres fiscales. Les recordamos que las personas jurídicas pueden elegir entre 4 posibles cierres. Tienen cierre de marzo, junio, septiembre y diciembre. Luego de elegido ese periodo fiscal en el que van a cerrar, la fecha límite es la misma. Siempre será 4 meses posterior al cierre de la empresa. Hablemos en este momento de los anticipos. ¿Qué son exactamente los anticipos y cómo se calcula? O sea, ¿cómo se determina el anticipo que debe un contribuyente pagar? El anticipo viene siendo un pago a cuenta que se hace del impuesto sobre la renta y este es obligatorio y debe ser realizado de forma adelantada. Ahora, ¿cómo se determina? Si es persona jurídica, se va a determinar en base a su tasa efectiva de tributación, o TET por sus siglas. La TET no es más que el impuesto liquidado entre los ingresos brutos. Ahora, luego de que el contribuyente realiza su declaración, ya tiene su TET, pues entonces, si la TET es mayor a 1.5%, el contribuyente deberá pagar su impuesto liquidado entre 12. Ahora, si su TET es 1.5% o menor a 1.5%, deberá pagar sus ingresos brutos por el 1.5% y eso dividido entre 12, porque recordamos que el pago de anticipos se realiza de forma mensual. Por eso se divide entre 12 el cálculo obtenido. En el caso de las personas físicas, luego de realizada su declaración, se multiplicará 1.5 por el 100% del impuesto liquidado que declararon en su IR1. A diferencia de las personas jurídicas que pagan mensualmente sus anticipos, estas dividen su pago en 3 cuotas, pagando un 50%, 30% y 20% en la última cuota. Y estas se deben pagar en junio, septiembre y diciembre. Y en esa misma línea o tenor de los anticipos, ¿qué sucede cuando yo tengo un saldo a favor de estos anticipos? Muy buena pregunta, Federico. En ese caso, tú puedes descontártelo de los nuevos anticipos generados al momento de realizar la declaración. Y si no tienes un anticipo, si la nueva declaración no te generó anticipos, puedes también compensártelo en otros impuestos. ¿Cuáles impuestos y tasas son deducibles del impuesto sobre la renta, Pamela? El contribuyente podrá deducirse cualquier impuesto o tasa que no represente un crédito o un pago adelantado, de acuerdo al artículo 287 del Código Tributario, título 2, y cualquiera que no sea el mismo impuesto sobre la renta.
Y retomando un poquito, Pamela, lo que es el tema de las retenciones, nos gustaría que nos explicaras a todos nosotros qué es un agente de retención. El agente de retención es la persona que está, de acuerdo a la ley, obligada a realizar la deducción al contribuyente. En este caso, es también quien debe presentarla y pagarla ante la administración tributaria. Anteriormente estuvimos hablando de la retención a los asalariados. En este caso, el agente de retención sería el empleador. Este es quien le retiene al asalariado el tributo y luego lo presenta ante la DGI. Otros ejemplos de retenciones son el 5% que se realiza a los proveedores del Estado, así como también el 2% a servicios técnicos o el 10% que se realiza a los alquileres pagados a personas físicas, así como algunos otros que pueden consultar en el artículo 309 del título 2 del Código Tributario. Ya para finalizar esta conversación, nos gustaría que nos comentes cómo ha sido el comportamiento del impuesto sobre la renta durante el último año. De acuerdo, Marlene. Bueno, quisiera iniciar diciéndoles que el impuesto sobre los ingresos es uno de los más importantes por la contribución que este representa para el gobierno. De cada 100 pesos que ingresan a la DGI, alrededor de 43 provienen de los ingresos, de los impuestos a los ingresos. Y de estos, alrededor de la mitad provienen del impuesto sobre la renta de las empresas. Es decir, que este es el más importante en cuanto al aporte que realiza al recaudo de la administración. Hablando ya más del comportamiento, quisiera hablarles de los 3 impuestos principales de la renta, el de personas jurídicas o empresas, personas físicas y de los asalariados. En el caso de las personas jurídicas hemos visto un crecimiento de un 35% en lo que va de año, desde enero hasta septiembre, un crecimiento realmente impresionante, incluso superior al que se ve en la actividad económica. Y hemos visto que los ingresos brutos que han declarado los contribuyentes en su declaración del IR2 ha sido también impresionante. Este ha crecido más de un 30% en lo que va de año en las declaraciones que se han recibido hasta el momento. Y de igual forma los anticipos han visto crecimientos de alrededor de 42%. No solamente esto, en cuanto al comportamiento y la mejora y recuperación que se ve en las empresas que realizan estas declaraciones, sino que también vemos mejoras administrativas. Que vemos, por ejemplo, que anteriormente, en el año 2001, alrededor del 65% de contribuyentes que están obligados a presentar su IR2 declaraban a tiempo. Ahora, en el 2022, alrededor del 73% de los contribuyentes obligados presentan antes de la fecha límite de pago. Esto es algo que es digno de sentirnos orgullosos como administración tributaria y que nos habla del acercamiento que se ha realizado a los contribuyentes. Al igual que en personas jurídicas, vemos que los ingresos de los contribuyentes este año han sido mayores que los presentados anteriormente, con un crecimiento de más de un 40%. De la misma forma, en los anticipos vemos aumentos de alrededor del 63% en los que las primeras 2 cuotas que hemos recibido en lo que va de año, y vemos que las actividades económicas que más crecen y más aportan a este crecimiento son los hoteles, los servicios de salud y las actividades de comercio. Queremos destacar estas actividades porque sabemos que son de las que fueron más afectadas por la pandemia y ya vemos cómo estas se han levantado y siguen aportando a los ingresos de la administración tributaria. Al igual que en personas jurídicas, también vemos una mejora en la presentación a tiempo de los contribuyentes personas físicas, los cuales debían declarar antes de marzo su declaración del periodo fiscal anterior, y vemos que mientras el año pasado el 40% de los obligados presentó a tiempo, este año más de la mitad presenta en tiempo hábil. Ya para terminar, por último, quisiera hablarles del comportamiento del impuesto sobre la renta a los asalariados. Aquí también se ve una importante recuperación de lo que es el mercado de trabajo y en especial de esos contribuyentes que están gravados, que cuando hablamos de contribuyentes gravados nos referimos a los que mensualmente tienen un ingreso superior a 34.685 pesos. Esos contribuyentes pasaron de ser alrededor de 444.000 para el 2021 a ser 525.000 en este año 2022, al menos en lo que va de año.
Esto representa un aumento de casi 80.000 asalariados graduados o un aumento de un 18%. Si esto además lo comparamos con el año antepasado, cuando todavía nos encontrábamos en la crisis sanitaria del COVID, que sabemos que fue altamente afectada que afectó realmente lo que es el empleo, podemos ver que pasamos de tener alrededor de 350.000 contribuyentes graduados en el año 2020 a los 525.000 que tenemos ahora. Esto representa un aumento de 47%. Adicional a esto, quisiera mencionarles que hemos cumplido en todos esos impuestos, hemos superado nuestra meta que tenemos asignada en el presupuesto general del Estado. Y se espera que de igual forma cumplamos con la meta anual que nos tiene asignado el presupuesto. Muchísimas gracias, Pamela, por compartir con nosotros tantas informaciones valiosas y también buenas noticias acerca del excelente comportamiento que ha tenido el impuesto sobre la renta en el último año, como evidencia de la recuperación de la economía y también de lo que es la política de cercanía de la Dirección General de Impuestos Internos. La verdad que ha sido sumamente grato y enriquecedor poder conversar con Pamela Ogando, encargada del Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística de Impuestos Internos. Manténgase en sintonía, que en breve retornamos con mucho más contenido de valor en DGII 360. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.